Aquella mañana de domingo, doña Teodora Almenara despertó antes de que las campanas de Valdelumbre anunciaran la primera misa. No necesitaba reloj. A los 74 años, su cuerpo conocía la hora por el frío de las baldosas, por el olor húmedo de la tierra detrás de la cocina y por esa costumbre antigua de levantarse temprano cuando los hijos prometían volver. La casa del final del pueblo seguía en silencio, pero Teodora la llenó de pequeños ruidos. El agua cayendo en la olla, la leña acomodándose en el horno de barro, el cuchillo golpeando despacio la tabla donde picaba hierbas frescas del huerto. Había recogido perejil, cebolla tierna y un puñado de hojas de menta para perfumar la masa. También había traído una calabaza pequeña, de las que crecían torcidas junto al muro, porque Mencía siempre decía de niña que ninguna sopa calentaba tanto como la que hacía su madre con calabaza. Sobre la mesa vieja colocó 4 cuencos. Los limpió uno por uno con un paño blanco, aunque ya estaban limpios. Luego los movió apenas, buscando que quedaran derechos, como si la distancia entre ellos pudiera convencer al destino de que esa vez nadie faltaría. En el centro puso un vaso sencillo con flores de cúcara amarilla, recién cortadas junto a la cerca. Las miró un momento y sonrió con tristeza. Isidro, su difunto esposo, siempre le llevaba esas flores cuando no tenía dinero para comprar otras. En el horno, el pan de hierbas empezó a abrirse por arriba. Teodora se inclinó, apartó las brasas y separó una pieza más dorada que las demás. «Esta para Lisandro», murmuró. A él siempre le gustaban las orillas un poco quemadas, aunque de niño fingiera que no para que sus hermanos no se las quitaran. Para Basilio envolvió una hogaza grande, compacta, como las que él llevaba a los trabajos de construcción cuando todavía vivía en casa. Para Mencía dejó la sopa más suave, sin trozos grandes, porque su hija comía deprisa y casi nunca tenía tiempo de masticar con calma. Mientras el vapor empañaba los cristales de la cocina, Teodora se llevó una mano al pecho. Fue apenas un pinchazo, una aguja breve debajo del seno izquierdo. Cerró los ojos, respiró despacio y esperó a que pasara. No era la primera vez, tampoco sería la última, pensó, pero no quiso sentarse. Si se sentaba, tal vez el cuerpo recordaría demasiado que estaba cansado. El teléfono sonó cuando estaba colocando los cubiertos. Era Basilio. «Madre, se complicó una pared en la obra. Si no la termino hoy, mañana me descuentan el día». Teodora miró el cuenco que había puesto frente a la silla de su hijo mayor. «No te preocupes, hijo. El trabajo es primero. No es que no quiera ir. Lo sé. Come algo caliente cuando puedas». Basilio guardó silencio unos segundos, como si quisiera decir algo más. Al final solo respondió: «La próxima semana voy sin falta». Teodora sonrió, aunque él no pudiera verla. «Claro, aquí estaré». Cuando colgó, no retiró el cuenco. Poco después llamó Mencía. Su voz sonaba apurada, cortada por ruidos de hospital y pasos rápidos. «Mamá, me cambiaron el turno. Olaya amaneció con tos, pero no es grave. Solo no puedo moverme de aquí. Cuida a la niña. Yo estoy bien. ¿Estás segura?» Teodora se apoyó en el borde de la mesa. Como un roble, Mencía soltó una risa cansada, casi sin alegría. «Perdóname, mamá. No hay nada que perdonar». También Mencía prometió ir otro día. También Teodora dejó su cuenco en la mesa. A Lisandro lo llamó ella. 1 vez, 2 veces, 3. El teléfono sonó hasta apagarse. Teodora no dejó mensaje. Sabía que a su hijo menor le dolían los mensajes no respondidos más que los reclamos. Apoyó el aparato junto a las flores y volvió a la cocina. El mediodía cayó lento sobre Valdelumbre. Afuera, alguna carreta pasó por el camino de tierra. Un perro ladró lejos. El horno siguió desprendiendo calor, como si la casa no aceptara todavía que nadie venía. Teodora se sirvió un poco de sopa, pero no empezó a comer. Miraba la puerta cada pocos minutos. Entonces alguien llamó con los nudillos, suave, casi con vergüenza. En el umbral apareció Yedra Robledillo, una niña delgada de 11 años, con el cabello oscuro mal recogido y una chaqueta demasiado fina para el viento de la mañana. No sonreía de inmediato. Yedra había aprendido que pedir algo era más seguro si primero parecía no necesitarlo. «Doña Teodora, ¿le sobró pan de ayer?» Teodora frunció el ceño, fingiendo molestia. «¿Pan de ayer? En esta casa no se sirve pan triste a una invitada». La niña bajó la mirada. «Yo no soy invitada.
Desde que cruzaste la puerta, sí. Le sirvió un trozo de pan caliente, sopa en uno de los cuencos vacíos y un poco de miel en un plato pequeño. Yedra se sentó al borde de la silla, como si temiera ensuciarla. Comió despacio al principio, luego con más hambre de la que quería mostrar, sus ojos se movieron hacia los otros 3 lugares preparados. ¿Usted todavía les pone plato? Teodora acomodó el paño sobre su falda. Cuenco, no plato. Para la sopa, el plato se enfría rápido. Yedra no sonrió. Pero ellos no vinieron. Teodora miró la puerta, luego las flores amarillas. ¿Quién sabe? A veces la gente llega tarde, y a veces la vida se atraviesa en el camino. ¿Y si no llegan? La anciana tomó un pedazo pequeño de pan y lo partió con cuidado. Entonces habrá comida para mañana. Yedra siguió comiendo, pero ya no miró los cuencos. Miró a Teodora. Notó que la mujer respiraba más hondo de lo normal, que una mano descansaba demasiado tiempo sobre el pecho, que la sonrisa se le quedaba quieta, como una vela a punto de apagarse. ¿Le duele algo? Teodora retiró la mano con rapidez. Solo me acordé de que dejé agua en el fuego. No huele a agua quemada. ¿Qué lista te estás poniendo? La niña aceptó el cambio de tema, pero no le creyó. Al caer la tarde, Yedra ayudó a juntar los platos. Teodora envolvió pan para que se lo llevara y le metió también 2 pastelitos de miel. La niña protestó por costumbre, pero los guardó enseguida. Cuando Yedra se fue, la casa recuperó su silencio. Ya no era un silencio de espera, sino de respuesta. Teodora retiró la sopa fría, tapó el pan y dejó las flores en medio de la mesa. No quiso apagar todavía la lámpara de la entrada. Más tarde, cuando lavaba los 3 cuencos que nadie había usado, el dolor volvió con más fuerza. Esta vez tuvo que apoyar ambas manos en el fregadero. El agua siguió corriendo sobre la loza limpia, mientras Teodora cerraba los ojos, respiraba despacio y apretaba los labios para no pronunciar el único nombre que siempre le salía, Yaba. Hijos. Basilio Cebrián Almenara vio la llamada perdida de su madre cuando ya tenía las manos cubiertas de polvo blanco y cemento seco. Estaba sobre un andamio bajo, reparando una pared que no era suya, en una casa más grande que la de Teodora y mucho menos querida. El dueño de la obra llevaba toda la mañana exigiendo rapidez, como si los ladrillos obedecieran al miedo. Abajo, junto a una pila de sacos, el proveedor de materiales esperaba con una libreta en la mano. No gritaba, pero su presencia pesaba más que un grito. Basilio, no puedo seguir fiándote. La deuda ya pasó de lo razonable. Basilio bajó despacio, limpiándose las palmas en el pantalón. Dame 2 semanas. Hace 2 meses me dijiste lo mismo. El hombre cerró la libreta. Basilio sintió una vergüenza seca en la garganta. Tenía 48 años, 2 hijos estudiando, una esposa que ya no preguntaba por las cuentas porque la respuesta siempre era mala, y un techo en su propia casa que goteaba cada vez que el cielo se ponía pesado. Arreglaba paredes ajenas, cambiaba tejas ajenas, reforzaba puertas ajenas, mientras en su hogar cada reparación esperaba como una deuda más. Miró otra vez el teléfono. Pensó en su madre poniendo la mesa. La vio con tanta claridad que le dolió. Teodora siempre dejaba la silla de él un poco más separada, porque Basilio comía con los codos abiertos desde niño. Podía llamarla, podía decirle la verdad, que no era solo la obra, que estaba ahogado, que a veces sentía rabia de ser el mayor porque todos esperaban que él supiera qué hacer. Pero cuando marcó, ella contestó con esa voz limpia de siempre, y él eligió la mentira menos pesada. Madre, se complicó una pared. Al colgar, se quedó mirando el polvo pegado en sus nudillos. Cuando esto se ordene, voy, se dijo, cuando pague lo urgente, cuando no llegue con las manos vacías. Esa frase le trajo un alivio breve. Todavía había tiempo. En el hospital del distrito, Mencía caminaba por un pasillo con una bandeja de medicamentos en una mano y el teléfono vibrando en el bolsillo. Había dormido 3 horas después de un turno nocturno, y aún así le habían pedido cubrir a una compañera enferma. Su uniforme tenía una mancha de café cerca del bolsillo. El cabello, recogido sin cuidado, le tiraba de la nuca. Cuando vio el nombre de su madre en la pantalla, tuvo un impulso de sonreír. Luego escuchó, desde la sala de espera, la tos de Olaya. Su hija estaba sentada con una manta sobre los hombros, respirando con ese pequeño silbido que a Mencía le apretaba el alma. Contestó demasiado rápido. Mamá, ahora no puedo hablar mucho. Del otro lado,
Teodora preguntó si ya había comido. No preguntó por dinero, ni por visitas, ni por promesas. Solo por comida. Y por eso a Mencía se le llenaron los ojos de lágrimas. «Estoy en el hospital, mamá. Me cambiaron el turno». Y Olaya, con tos otra vez. «Pero está controlado. Dile que le guardé pastelitos de miel». Mencía miró a su hija, pálida bajo la luz blanca. «Se lo diré». Quiso decirle que estaba cansada, que a veces tenía miedo de no alcanzar para pagar consultas, medicinas, alquiler y comida. Que el padre de Olaya se había marchado dejando una ausencia que también costaba dinero. Pero la voz de su madre era tan suave que Mencía se defendió con dureza. «No me esperes, ¿sí? Come tú». «Claro, hija». Después de colgar, Mencía apoyó la frente contra una pared del pasillo. Se arrepintió en el mismo instante. Siempre le pasaba igual. Con los pacientes, era paciente. Con su madre, no. Tal vez porque delante de Teodora se sentía otra vez niña, y las niñas cansadas lloran o se enojan. Ella había elegido enojarse. Olaya levantó la vista. ¿Era la abuela? «Sí. ¿Vamos a ir?» Mencía tragó saliva. «No hoy, mi vida. Siempre dices no hoy». La frase no tuvo reproche. Por eso dolió más. En el mercado del pueblo vecino, Lisandro bajó la cabeza cuando vio acercarse a Ramiro, uno de los hombres a quienes debía dinero desde que su pequeña tienda cerró. Antes vendía conservas, telas y utensilios baratos. Tenía gracia para hablar con la gente, una sonrisa fácil y la ilusión de demostrar que podía sostener algo propio. Pero la ilusión no pagó el alquiler ni las mercancías fiadas. La tienda quebró, y con ella se le rompió una parte del orgullo. «Lisandro», dijo Ramiro, poniéndose delante de él, «hoy sí vamos a hablar. No tengo todo. Eso ya lo sé. Nunca tienes todo». Lisandro apretó la bolsa, dándole a unas pocas monedas ganadas descargando cajas. Había pensado tomar el autobús a Valdelumbre. Incluso había comprado una bolsita de azúcar para su madre, porque Teodora decía que el azúcar nunca sobraba en una cocina humilde. Pero al ver a Ramiro, sintió que el pueblo entero miraba su fracaso. «Dame hasta el viernes». Ramiro se rió sin alegría. «Tu madre tiene casa, ¿no? Algo tendrás de dónde sacar». Lisandro alzó la vista por primera vez. «No metas a mi madre. Entonces paga como hombre». La frase se le quedó clavada. Cuando Ramiro se fue, Lisandro sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Teodora. Cerró los ojos. Imaginó su voz preguntando, «¿Comiste, hijo?» Y él, que no había comido, sintió una vergüenza tan grande que no pudo llamarla. «Voy cuando esté mejor», murmuró. Pero no estaba mejor desde hacía años. Esa noche, en 3 lugares distintos, los 3 hijos de Teodora pensaron en la casa del final de Valdelumbre. Basilio la recordó por el olor del pan al volver de la escuela. Mencía, por las manos de su madre trenzándole el cabello antes de misa. Lisandro, por el calor del horno de barro en los inviernos de su infancia. Ninguno se dijo que estaba abandonando a su madre. Ninguno pensó, ella no importa. Al contrario, precisamente porque les importaba, querían volver cuando pudieran mirarla sin vergüenza, sin deudas, sin cansancio, sin miedo. Se repitieron, cada uno a su manera, que aún había tiempo. Pero mientras ellos esperaban ser mejores hijos en un futuro más tranquilo, la casa de Teodora permanecía encendida con una sola lámpara. Al final del pueblo, detrás de las cortinas limpias, una madre guardaba pan para el día siguiente y dejaba en la mesa las flores amarillas que nadie había venido a mirar. El lunes, Teodora abrió la puerta trasera cuando el cielo apenas empezaba a clarear sobre los tejados viejos de Valdelumbre. El huerto la recibió con olor a tierra húmeda y hojas frescas. No era grande, pero para ella era suficiente. Unas hileras de cebolla, acelgas, tomates todavía verdes, hierbas aromáticas junto al muro, 2 plantas de calabaza avanzando sin permiso y una mata de menta que crecía aunque nadie la invitara. Como algunos recuerdos, decía Teodora cuando Yedra le preguntaba por qué no arrancaba la menta. Aquella mañana cortó lo necesario, lavó las hojas en una palangana y encendió el horno de barro que Isidro había levantado cuando los 2 eran jóvenes. La boca del horno estaba algo torcida, con una grieta fina en el costado, pero seguía calentando como un corazón terco. Teodora le hablaba a veces, no porque estuviera loca, sino porque había cosas en una casa que escuchaban más que muchas personas. Amasó harina con aceite, hierbas picadas y sal.
Preparó panecillos de calabaza, tortas pequeñas con miel y unas piezas rellenas de acelga que en el mercado se vendían primero porque olían a comida de casa. Mientras trabajaba, separaba las monedas del día anterior en un plato. Algunas iban para comprar harina, otras para aceite, 2 para medicina, las más limpias. Las dobló dentro de 3 sobres guardados en una caja de lata escondida detrás del saco de harina. En uno decía Basilio, en otro Mencía y Olaya. En el tercero, Lisandro. Teodora pasó los dedos sobre los nombres, como si acariciara las frentes de sus hijos dormidos. Luego cerró la caja y volvió al horno. Yedra llegó antes de que la primera bandeja estuviera lista. No llamó. Asomó la cabeza por la puerta, como ya tenía permiso de hacerlo. Traje ramas secas. ¿Y desayunaste? La niña levantó un hombro. Eso no es una respuesta. No mucha. Entonces siéntate. Las ramas no se escapan. Yedra dejó el pequeño manojo junto a la pared y se sentó. Teodora le dio un pan caliente partido por la mitad. La niña sopló con cuidado y mordió. El vapor le humedeció la cara, y por un instante su gesto duro desapareció. En aquella cocina, a Yedra le ocurría algo extraño. Podía tener 11 años sin parecer una adulta pequeña. Después de comer, ayudó a envolver los panes en paños limpios. También colocó los pastelitos de miel en una cesta. ¿Hoy voy con usted al mercado? Si quieres. Quiero. Entonces no pongas esa cara de soldado. Vamos a vender pan, no a declarar una guerra. Yedra torció la boca, casi una sonrisa. En la plaza, los puestos empezaban a llenarse. Había verduras, huevos, quesos, herramientas usadas y mujeres que hablaban mientras pesaban lo que compraban. Teodora colocó su cesta en la misma esquina de siempre. No gritaba para vender, no lo necesitaba. La gente conocía sus panes. Doña Tránsito Mirabete se acercó con su bolsa de tela y su lengua afilada. Teodora, un día de estos te vas a caer cargando tanta cesta. Entonces tú me levantas. Yo te levanto y luego voy a buscar a tus hijos para jalarlos de las orejas. Teodora fingió no oír la segunda parte. ¿De acelga o de calabaza? De las dos. Y no me cambies de tema. 3 hijos tienes. Y 3 vidas distintas. También tú tienes una. Teodora envolvió el pan con calma. La mía está aquí. Doña Tránsito la miró con una mezcla de cariño y enojo. Pagó más de lo que debía. Teodora intentó devolverle unas monedas, pero la vecina ya se había alejado refunfuñando. Yedra observaba todo en silencio. Le llamaba la atención que la gente hablara de los hijos de Teodora con lástima o molestia y que Teodora siempre los defendiera, como si cada comentario contra ellos le golpeara a ella primero. A media mañana, cuando quedaban pocas tortas, Teodora se quedó muy quieta. Tenía una mano sobre la cesta y la otra escondida en el pecho, bajo el chal. Yedra lo notó enseguida. Doña Teodora, no pasa nada. Está pálida. Es el calor del horno que todavía llevo encima. No estamos en el horno. La anciana intentó sonreír, pero el gesto se le quebró. Se apoyó en el borde del puesto. Por un momento, la plaza se volvió borrosa. Escuchó voces lejanas, el golpe de una caja, una risa de mujer, el paso de un burro por la calle lateral. Luego Yedra estuvo junto a ella, sosteniéndole el brazo con una fuerza sorprendente. Siéntese. No hagas escándalo. Entonces siéntese sin escándalo. Teodora obedeció porque no tenía fuerzas para discutir. Yedra le puso agua en las manos, le acercó un vaso y le acomodó el chal. Nadie alrededor notó demasiado. O quizá todos estaban acostumbrados a ver a los viejos cansarse y mirar hacia otro lado. Cuando el color volvió un poco a su rostro, Teodora tomó la cesta vacía. Ya podemos irnos. Usted tiene medicina, ¿verdad? Claro. La toma. ¿Qué preguntas haces? Las que nadie le hace. Teodora no respondió. Al regresar a la casa, Yedra encontró la respuesta sin buscarla. Mientras guardaba los paños, vio en el armario un frasco de pastillas casi vacío y una receta doblada hacía semanas. Más tarde, al barrer junto a la cama, halló una pastilla caída bajo el mueble. La sostuvo entre los dedos como quien encuentra una prueba. Se le cayó. Teodora estaba contando monedas en la mesa. Levantó la vista. Déjala ahí, luego la guardo. ¿Por qué el frasco está casi vacío? Porque las medicinas... Levantó la vista. Déjala ahí, luego la guardo. ¿Por qué el frasco está casi vacío? Porque las medicinas se toman, niña. ¿Y por qué la receta sigue doblada? La anciana cerró despacio la caja de lata.
Por primera vez en el día, su voz perdió suavidad. Yedra, hay cosas que no son asunto tuyo. La niña bajó la mano, pero no los ojos. Cuando alguien se cae delante de mí, sí es asunto mío. Teodora suspiró. Afuera, el viento movía las flores amarillas junto a la cerca. Dentro, el horno de barro soltaba los últimos restos de calor. No les digas nada a mis hijos. ¿Por qué? Porque tienen suficientes preocupaciones. ¿Y usted no cuenta? Teodora miró los 3 sobres escondidos de nuevo en la caja. Después miró a Yedra, aquella niña que no llevaba su sangre, y aún así veía lo que otros no alcanzaban a mirar. Una madre aprende a contar al final. Yedra no entendió del todo, pero sintió que esa frase no era justa. Se acercó al armario, guardó la pastilla en una taza pequeña y colocó la receta encima, bien visible, como si así pudiera obligar al mundo a recordar que doña Teodora también necesitaba cuidado. Al anochecer, cuando la niña se marchó con un pan envuelto para la cena, Teodora volvió a abrir la caja de lata, echó unas monedas en el sobre de Basilio, otras en el de Mencía y Olaya, y las últimas en el de Lisandro. Lo tomó, lo agitó apenas y escuchó el sonido pobre de unas pocas pastillas golpeando el vidrio. La cocina olía a pan, a hierbas y a leña apagada, pero sobre la mesa, junto a los nombres de sus hijos, había algo más frío que la noche. La certeza de que el cuerpo de Teodora empezaba a pedir una ayuda que ella todavía no se atrevía a reclamar. Basilio fue el primero en decirlo, aunque ninguno de los 3 pudo fingir que no lo había pensado antes. Estaban sentados en una mesa pequeña de la estación de autobuses del pueblo vecino, lejos de Valdelumbre, lejos de la casa del final del camino y, sobre todo, lejos de los ojos de doña Teodora. El café de Basilio se había enfriado sin que él lo tocara. Mencía mantenía las manos cruzadas sobre el bolso, con el cansancio de varios turnos pegado a la cara. Lisandro miraba por la ventana como si esperara encontrar una salida en la calle. La casa es demasiado grande para ella sola, dijo Basilio. Mencía no levantó la vista. También es lo único que tiene. Nos tiene a nosotros. Lisandro soltó una risa breve, sin burla y sin alegría. ¿Nos tiene? Basilio. Hace meses que no paso una tarde completa con ella. Nadie respondió. El silencio se llenó de culpa, pero Basilio lo empujó hacia un lado porque, si dejaba entrar demasiado la culpa, no podría hablar. Mamá se está haciendo mayor. Ese horno, las escaleras, el huerto, cualquier día se cae y nadie se entera. Mencía pensó en Olaya respirando con dificultad la noche anterior, en la factura de la consulta, en los medicamentos que había pagado dejando atrasado el alquiler. Quiso defender la casa de su madre, pero la necesidad le mordió antes. Podría vivir un tiempo conmigo, luego con Basilio, luego contigo. Lisandro bajó la cabeza. Yo ni siquiera tengo una habitación decente. Entonces cuando puedas, dijo Mencía, más cansada que dura. Basilio sacó unos papeles doblados. No eran documentos definitivos, solo una tasación aproximada que un conocido le había conseguido. Los dejó sobre la mesa como quien deja una piedra entre 3 platos. Con esto se paga mi deuda de materiales, se cubre lo de Olaya, y tú puedes respirar un poco, Lisandro. ¿Y mamá? Preguntó él. Basilio apretó la mandíbula. Mamá estaría segura, no sola en una casa vieja esperando visitas que no llegan. La frase golpeó a los 3. Porque era verdad, pero no toda la verdad. La otra parte, la más fea, era que cada uno veía en esa venta una cuerda para no hundirse. Nadie quería decirlo con esas palabras. Era más fácil hablar de seguridad, de edad, de compañía, de futuro. Más fácil decir por su bien que decir porque ya no puedo más. Mencía se frotó los ojos. Si se lo proponemos como una solución, no como una obligación. Mamá no se niega a nada si cree que nos ayuda, dijo Lisandro. Y precisamente por eso, los 3 callaron. Durante unos segundos, solo se escuchó el ruido de los autobuses entrando y saliendo. Basilio guardó los papeles, pero la decisión ya no cabía de nuevo en su bolsillo. Mencía preguntó cuándo hablarían con ella. Lisandro no dijo nada, solo asintió, como si acabara de aceptar una deuda más grande que todas las que ya tenía. Basilio llamó esa misma tarde. Teodora estaba en la cocina, acomodando unas tortas de miel sobre una bandeja. Al ver el nombre de su hijo mayor, se limpió las manos con el delantal y contestó con una alegría que le salió antes que la voz. Basilio, hijo, madre.
Este domingo vamos los tres. Teodora se quedó quieta. ¿Los tres? Sí. Mencía, Lisandro y yo. Queremos hablar contigo. Ella no oyó la gravedad de esa última frase. O quizá no quiso oírla. Se apoyó en la mesa y sonrió mirando el horno, como si Isidro estuviera allí para compartir la noticia. Entonces haré comida suficiente. No te canses. ¿Cómo no me voy a cansar si vienen mis hijos? Ese cansancio es bueno. Basilio cerró los ojos. Por un instante estuvo a punto de decirle que no preparara nada, que no pusiera flores, que no esperara una alegría. Pero solo dijo, nos vemos el domingo. Después de colgar, Teodora abrió el armario donde guardaba el mantel bueno. Era blanco, con una esquina bordada por sus propias manos cuando Mencía era niña. Lo sacudió con cuidado, lo acercó a la luz y buscó manchas antiguas. No encontró ninguna que importara. Esa noche casi no durmió. Pensó en qué cocinar, en si a Olaya le harían bien los pastelitos de miel, en si Basilio estaría más delgado, en si Lisandro traería esa mirada de vergüenza que a ella le partía el alma. Al otro lado del pueblo, sus hijos tampoco durmieron bien, pero por razones distintas. Antes de acostarse, Teodora dejó la harina medida y la masa madre cerca del horno. También puso las flores amarillas en agua fresca. La casa olía a espera, a leña limpia, a domingo adelantado. No sabía que, al amanecer, sus hijos no llegarían solo con hambre ni con abrazos atrasados. Llegarían con una decisión capaz de enfriar hasta el centro mismo del horno. El domingo llegó con un sol claro sobre Valdelumbre. Teodora abrió las ventanas desde temprano para que la casa respirara. La mesa quedó vestida con el mantel bueno, los 4 cuencos de siempre y un plato pequeño para Olaya. En el horno se doraban panes de hierbas, y sobre la cocina hervía una sopa espesa de calabaza, suave como las tardes de antes. Cuando oyó pasos en el camino, Teodora se quedó con una cuchara en la mano. Primero entró Basilio, más encorvado de lo que ella recordaba. Luego Mencía, sosteniendo a Olaya por los hombros. Al final apareció Lisandro, con la barba mal recortada y los ojos bajos. Teodora no preguntó por ausencias pasadas. Abrazó a cada uno como si el cuerpo le dijera que no desperdiciara el momento. Olaya se pegó a su cintura. «Abuela, ¿hiciste pastelitos? Para ti escondí los mejores». La niña sonrió, y esa sonrisa alcanzó para que la mañana pareciera completa durante unos minutos. Basilio revisó una bisagra de la puerta y la ajustó con una herramienta que llevaba en el bolsillo. Mencía acomodó los medicamentos de Olaya sobre una repisa. Lisandro se quedó mirando el horno de barro. Pasó la mano cerca de la grieta del costado sin tocarla. «Sigue igual», dijo. Teodora lo miró con ternura. «Más viejo, como todos». «No». Él envejeció mejor. La frase arrancó una risa pequeña, necesaria. Por un momento, la casa volvió a parecer la de antes. Hijos entrando y saliendo, voces mezcladas. Olaya siguiendo a Yedra por el huerto, Teodora sirviendo comida con esa prisa amorosa de quien teme que alguien se quede con hambre. Pero cuando se sentaron a la mesa, algo cambió. Basilio comió poco. Mencía partía el pan en trozos demasiado pequeños. Lisandro no levantaba la vista del cuenco. Teodora observó a sus hijos uno por uno y comprendió que no habían venido solo a verla. «Díganme», dijo al fin. Basilio dejó la cuchara. «Madre, hemos estado pensando». Teodora no apartó la mirada. Eso se nota. Cuando eran niños, ponían la misma cara antes de confesar una travesura. Mencía cerró los ojos un instante. Basilio continuó, más seco de lo que quería. «La casa es grande. Estás sola. Cada vez trabajas más. Si te pasa algo, nadie está cerca. ¿Y si me voy de aquí, estarían cerca?» La pregunta cayó despacio. Nadie respondió de inmediato. Mencía tomó aire. «Podrías vivir con nosotros, por turnos, conmigo, con Basilio, con Lisandro cuando pueda. Estarías acompañada». Teodora miró a Olaya, que jugaba con una migaja sin entender del todo. Luego miró el horno al fondo de la cocina, las paredes marcadas por años de humo, la repisa donde Isidro había clavado un soporte torcido para las ollas. «¿Y esta casa?» Basilio sacó los papeles. No los extendió enseguida. Los sostuvo entre las manos como si quemaran. «Hay un comprador interesado». Lisandro bajó la cabeza. Mencía se cubrió la boca, pero no lloró. No todavía. Teodora sintió que el cuerpo se le quedaba quieto.
No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. ¿Vinieron hoy a comer conmigo o a decirme que debo irme de mi casa? Basilio se puso pálido. No es así. Entonces explícame cómo es. Él habló de seguridad, de reparaciones, de edad, de gastos. Mencía habló de compañía y de cuidados. Lisandro apenas pudo decir que todos necesitaban una oportunidad para ordenar la vida. Ninguno dijo, necesito el dinero. Pero Teodora oyó esa frase detrás de cada palabra. La oyó en las manos partidas de Basilio, en las ojeras de Mencía, en la vergüenza de Lisandro. También oyó lo que ellos no sabían decir, que estaban asustados. La sopa se enfrió. El pan quedó abierto sobre. Teodora apoyó las manos sobre el mantel. El bordado blanco tembló bajo sus dedos. Su padre levantó ese horno con sus manos. Aquí aprendieron a caminar. Aquí lloraron sus fiebres, sus amores, sus fracasos. Aquí los esperé cuando salieron al mundo. Mamá, dijo Mencía con la voz rota. Teodora la detuvo con un gesto suave. No me expliquen más. Ya entendí. Basilio quiso hablar, pero ella miró el rostro de cada hijo. No vio maldad. Eso fue lo peor. Vio cansancio, deuda, miedo, noches sin dormir. Vio a 3 adultos que alguna vez habían sido niños bajo su techo y ahora no sabían cómo pedir ayuda sin arrancarle el suelo a su madre. La anciana se levantó despacio y fue hasta el horno. Puso la mano sobre la pared tibia de barro. Allí todavía quedaba calor de la mañana, un calor viejo, conocido, casi humano. Si esta casa ayuda a que ustedes sufran menos, firmaré. Lisandro alzó la cara de golpe. Madre no tiene que... Sí tengo, porque soy su madre. Pero no me pidan que sonría mientras lo hago. Nadie respondió. Mencía lloró en silencio. Basilio guardó los papeles con torpeza. Lisandro se levantó y salió al patio, incapaz de respirar dentro de la cocina. Teodora volvió a la mesa y sirvió más sopa, aunque nadie había terminado la primera. Era un gesto absurdo, pero era el único que conocía para mantener a su familia unida un rato más. Olaya entró con Yedra poco después, trayendo en la mano una flor amarilla. La puso junto al cuenco de su abuela. «Para que no estés triste», dijo. Teodora acarició su cabello. «Gracias, mi niña». Yedra miró los adultos. No sabía qué se había dicho, pero sí reconoció ese silencio. Era el silencio de las cosas que se deciden sin preguntar al corazón. Cuando la tarde terminó, los 3 hijos se fueron con promesas de arreglarlo todo bien, de buscar un lugar cómodo, de no dejarla sola. Teodora los despidió en la puerta con el chal sobre los hombros. No les reprochó nada. Cuando el camino quedó vacío, regresó al horno. La leña se había consumido. La piedra estaba tibia, pero ya no ardía. Apoyó la frente un momento en el borde y susurró, como si hablara con Isidro: «Parece que también esto nos toca entregar». Don Evaristo Luján Sarmiento llegó 2 días después, vestido con una chaqueta clara y zapatos demasiado limpios para el camino de tierra de Valdelumbre. Lo acompañaba un hombre joven con carpeta, cinta métrica y una mirada rápida que no se detenía en nada por afecto. Para ellos, la casa era una propiedad antigua con posibilidades. Para Teodora, era el lugar donde todavía escuchaba, algunas noches, la risa de sus hijos pequeños. Basilio estaba allí, rígido junto a la puerta. Mencía sostenía el bolso contra el pecho. Lisandro permanecía cerca del horno, con los brazos cruzados. Ninguno parecía dueño de la decisión que habían tomado. Don Evaristo recorrió la cocina con atención práctica. Buena estructura. Hay que abrir más luz, quitar muebles viejos. El patio puede servir para desayunos de huéspedes. Teodora escuchaba sin moverse. Cada frase convertía un recuerdo en una mejora, una costumbre en un estorbo. El hombre joven midió la pared del fondo. Luego señaló el horno de barro. «Esto ocupa bastante». Don Evaristo asintió. «Se derriba. Ahí queda un espacio limpio». Lisandro dio un paso al frente, pero Basilio lo sujetó del brazo, no con fuerza, sino con miedo. Teodora caminó hasta el horno. Pasó la mano por la grieta del costado. El barro estaba frío, días de hambre, panes vendidos para pagar zapatos escolares, noches en que Isidro regresaba cansado y se sentaba junto al fuego sin decir palabra. «Ese horno lo hizo mi marido», dijo. Don Evaristo inclinó la cabeza con cortesía. «Lo entiendo, señora, pero no encaja con el proyecto». La palabra proyecto sonó más dura que un martillo. El trámite se hizo en la mesa vieja.
El mismo lugar donde Teodora había puesto cuencos para sus hijos se llenó de papeles, cifras, firmas y condiciones. El comprador explicó plazos. El hombre de la carpeta señaló dónde debía firmar. Basilio hablaba de reparaciones pendientes. Mencía preguntó por la fecha de entrega. Lisandro no dijo nada. Teodora tomó la pluma. La mano le tembló, y no por vejez, miró a sus hijos. Basilio evitaba sus ojos. Mencía lloraba sin hacer ruido. Lisandro tenía la mandíbula apretada como cuando era niño y trataba de no romperse delante de nadie. La anciana firmó. Su nombre quedó sobre el papel más pequeño de lo que ella esperaba. Teodora Almenara. Tantas letras para entregar tantos años. Don Evaristo guardó el documento con una satisfacción discreta. Será una buena transformación. Teodora no respondió. Para ella, transformar no siempre significaba mejorar. A veces era solo una manera elegante de borrar. Cuando todos salieron al patio para revisar los límites del terreno, Yedra apareció por la puerta trasera con una cesta de ramas secas. Se detuvo al ver a los extraños. ¿Quiénes son? Teodora intentó sonreír. Gente que vino a ver la casa. La niña miró la carpeta en manos del joven, luego el rostro de Teodora. ¿A verla para qué? Nadie contestó enseguida. Fue don Evaristo quien habló, amable y frío. La casa cambiará de dueño. Yedra apretó la cesta contra su pecho. Miró a Basilio, a Mencía, a Lisandro. Después miró a Teodora. ¿Usted quiere eso? La pregunta fue tan simple que dejó a todos sin defensa. Teodora caminó hacia ella y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Hay decisiones que una no quiere, pero acepta. Eso no es lo mismo. No, no es lo mismo. Los hombres terminaron de medir y se marcharon con fechas claras. La entrega sería pronto. Había poco tiempo para recoger una vida entera sin que se quebrara en las manos. Basilio se acercó a su madre antes de irse. Vamos a encontrar la mejor forma. No estarás sola. Teodora le tocó el brazo. Eso espero, hijo. Mencía la abrazó más tiempo de lo habitual. Lisandro quiso decir algo, pero solo besó su frente y salió rápido, como si la vergüenza lo empujara por la espalda. Cuando el camino quedó vacío, la casa pareció más grande, más hueca. Teodora fue hasta el horno y se sentó en el banquito bajo donde Isidro solía descansar después de amasar. Yedra dejó las ramas en el suelo y se sentó cerca, sin pedir permiso. Doña Teodora, Jimmy, ¿de verdad quiere vender? La anciana miró la boca oscura del horno. ¿Qué madre quiere vender el lugar donde esperó a sus hijos? Yedra se quedó callada. A veces, las respuestas tristes no necesitaban más preguntas. Esa noche, cuando la niña ya se había ido, Teodora abrió la caja de lata escondida detrás del saco de harina. Sacó los 3 sobres. El dinero no era mucho, pero cada moneda llevaba un pedazo de su espalda, de sus manos, de sus medicinas postergadas, de sus mañanas frías en el mercado. Añadió unas monedas nuevas al sobre de Basilio, luego al de Mencía y Olaya. Por último, al de Lisandro. Lo hizo despacio, con la misma delicadeza con que se alimenta un fuego pequeño para que no muera. La casa ya no sería suya por mucho tiempo. El horno quizá no resistiría. El huerto pasaría a otras manos. Pero mientras pudiera, ella seguiría guardando algo para sus hijos, porque Teodora había firmado la venta de su casa, sí, pero nadie le había enseñado todavía cómo se dejaba de ser madre. Los días siguientes, Teodora siguió levantándose antes del amanecer. La casa ya tenía fecha de entrega, pero ella no podía mirar el calendario sin sentir que alguien arrancaba una hoja de su propia piel. Por eso prefería mirar la masa. La harina al menos obedecía. El agua tibia, la sal, las hierbas picadas y el aceite todavía se unían bajo sus manos como siempre. Mientras pudiera amasar, una parte de la casa seguiría siendo suya. Yedra llegaba temprano para ayudarla. La niña ya no preguntaba si podía entrar. Dejaba las ramas secas junto al horno, se lavaba las manos y separaba las acelgas pequeñas de las grandes. Había aprendido a no hablar demasiado cuando Teodora tenía esa mirada fija en el fuego. Aquella mañana, la anciana preparó panes de hierbas, tortas de calabaza y unos pastelitos de miel para Olaya. Cada bandeja salía dorada, pero Teodora trabajaba más lento. A ratos se detenía, apoyaba una mano en la mesa y respiraba hondo. Yedra fingía ordenar los paños para mirarla sin que se notara. Después del mercado,
Teodora contó las monedas en la cocina. Lo hacía con una paciencia casi sagrada. Primero apartó lo necesario para harina y aceite, luego unas monedas para sal y leña, después abrió la caja de lata escondida detrás del saco de harina. Dentro estaban los 3 sobres: Basilio, Mencía y Olaya. Lisandro. Yedra los miró desde la puerta, sin acercarse. Teodora no se molestó en esconderlos. Tal vez porque la niña ya sabía demasiadas cosas como para tratarla como extraña. ¿Todo eso es para ellos?, preguntó Yedra. Todo no. Es poco. Para usted no veo ninguno. Teodora sonrió sin alegría. Yo tengo la casa. La niña miró alrededor. No hizo falta decir que la casa ya estaba vendida. Teodora tomó su cuaderno de tapas gastadas. En cada página había cuentas pequeñas, fechas, nombres y frases que no parecían de una libreta de ventas, sino de un corazón tratando de mantenerse ordenado. Escribió con letra lenta: Basilio, para el techo, cuando pueda respirar. Más abajo: Mencía, medicina de Olaya, que no le falte. Luego: Lisandro, no preguntarle por la deuda, solo guardar. Yedra frunció el ceño. Usted sabe lo que les pasa. Una madre sabe aunque nadie se lo cuente. ¿Y ellos saben lo que le pasa a usted? Teodora dejó la pluma sobre la mesa. No todo se tiene que saber. La niña se agachó para recoger una cuchara que había caído. Entonces vio debajo del aparador una pastilla blanca, pequeña, cubierta de polvo. La tomó con 2 dedos y la puso junto al frasco casi vacío. Se le volvió a caer. Teodora cerró el cuaderno con suavidad. Luego la tomó. No. Luego se le olvida. No me regañes, Yedra. Alguien tiene que hacerlo. La anciana se quedó quieta. No se enojó. Había en esa niña una forma de preocupación que le recordaba al amor cuando todavía no sabía pronunciarse bien. Yedra no quería mandar, quería que Teodora siguiera allí. Este mes compraré las medicinas, dijo la anciana. ¿Este mes o cuando sobre dinero? Teodora no respondió. A media tarde, la casa olía a pan recién enfriado y a hierbas secas. Teodora envolvió algunos panes para vender al día siguiente, pero guardó una parte especial en un paño blanco. Después tomó el teléfono y marcó a Basilio. Hijo, este domingo ven a comer conmigo. Será la última comida en esta casa. Basilio tardó en contestar. Prometió ir. Luego llamó a Mencía. Su hija estaba en el hospital, pero al escuchar última comida, se quedó callada. También prometió. Lisandro respondió al tercer intento. Teodora no le preguntó dónde estaba ni por qué respiraba agitado. Solo le pidió que volviera a sentarse a su mesa una vez más. Él dijo que sí con una voz tan baja que parecía vergüenza. Cuando colgó, Teodora se quedó mirando los 4 cuencos guardados en el estante. Sacó el mantel bueno y lo dejó sobre una silla. Yedra, desde el umbral, no dijo nada. Había promesas que sonaban bonitas, pero ella ya había visto demasiadas sillas vacías. El domingo, Teodora se puso el vestido más bonito que tenía. No era nuevo, pero estaba limpio, planchado y guardaba en el cuello un bordado pequeño que Isidro decía que le daba luz a la cara. Se peinó despacio frente al espejo manchado de la habitación y se sujetó el cabello con una horquilla antigua. Luego abrió la ventana para que entrara aire fresco, como si la casa también necesitara arreglarse para despedirse. En la cocina, el horno encendió temprano. Teodora amasó pan de hierbas para Basilio, preparó sopa suave para Mencía, separó los bordes dorados para Lisandro y dejó pastelitos de miel en un plato cubierto para Olaya. En el centro de la mesa puso cúcara amarilla dentro del vaso de siempre. No había comprado flores. Las había cortado junto a la cerca, donde crecían sin permiso y sin orgullo. A mediodía todo estaba listo. Los 4 cuencos esperaban alineados. La sopa humeaba. El pan crujía al enfriarse. Teodora se sentó solo un momento, para descansar las piernas, pero enseguida se levantó a revisar algo que no necesitaba revisión. Acomodó la servilleta de Basilio, volvió a tapar los pastelitos, movió la silla de Lisandro un poco hacia atrás, miró el camino desde la puerta. El primer mensaje llegó cuando el sol ya caía fuerte sobre las piedras del patio. Madre, se rompió una viga en la obra. Tengo que quedarme hasta resolverlo. Iré en la noche si puedo. Teodora leyó 2 veces. Luego dejó el teléfono boca abajo. Basilio viene más tarde, murmuró. La sopa empezó a formar una capa fina en la superficie. El segundo aviso llegó por una llamada rápida.
Mencía hablaba desde un pasillo lleno de ruido. Olaya había tenido una crisis respiratoria y la llevaban a observación. Teodora se enderezó de inmediato. «Cuida a la niña. No pienses en mí. Mamá, perdóname. No hay nada que perdonar». Al colgar, Teodora retiró el plato de pastelitos y lo dejó en la repisa. No quería verlo enfriarse sobre la mesa. Lisandro no llamó hasta mucho después. La voz le salió cortada. Un hombre al que debía dinero lo había retenido en el mercado, exigiéndole un pago antes de dejarlo ir. No explicó mucho. Teodora tampoco preguntó. «Ven cuando puedas, hijo». «Madre, yo, cuando puedas». La tarde avanzó. El pan perdió su calor. La sopa se espesó. La luz cambió de color sobre el mantel blanco. El reloj de pared marcaba cada minuto con una paciencia cruel. Teodora permaneció sentada, derecha, con las manos sobre la falda. No comió, no quiso quitar ningún cuenco. Si los retiraba, aceptaría que nadie llegaría. Afuera, Valdelumbre siguió viviendo. Pasó una mujer con una cesta. Un niño corrió detrás de una pelota. Las campanas sonaron a lo lejos. Dentro, la casa parecía contener la respiración. Cuando Yedra apareció en la puerta, ya estaba oscureciendo. Doña Teodora, la anciana, giró la cabeza despacio. «Pasa, niña». Yedra entró y vio la escena completa. El vestido bonito, los 4 cuencos, las flores amarillas, la comida intacta, las 3 sillas vacías. No preguntó dónde estaban los hijos. La respuesta estaba sobre la mesa. ¿Comió algo? Teodora sonrió apenas. Los estaba esperando, pero la comida ya está fría. Se puede calentar. Yedra se acercó a la mesa. Tocó con cuidado el borde de un cuenco. ¿Quiere que coma con usted? Teodora la miró. Durante un instante sus ojos se llenaron de una gratitud tan triste que Yedra sintió ganas de llorar sin entender por qué. «Sí, si no tienes prisa». «Nunca tengo prisa para esto». La niña fue a buscar una cuchara, pero antes de llegar al aparador, escuchó un golpe leve. Teodora había intentado levantarse y se había quedado doblada sobre sí misma, con una mano apretada contra el pecho. Su rostro perdió color. La otra mano buscó la mesa, pero no encontró fuerza. «Doña Teodora». La anciana quiso responder, pero solo salió un suspiro corto. Yedra corrió hacia ella justo cuando el cuerpo se le vencía hacia un lado. No pudo sostenerla del todo, pero logró evitar que golpeara la cabeza contra la silla. El vestido bonito quedó arrugado sobre el suelo. Las flores amarillas temblaron dentro del vaso. La sopa, ya fría, siguió esperando en los cuencos. Yedra salió a la calle gritando por ayuda. Doña Tránsito fue la primera en llegar, luego 2 vecinos más. Alguien corrió a llamar una ambulancia. Teodora abría y cerraba los ojos, confundida, intentando decir que no era nada. Pero esta vez nadie le creyó. Cuando la ambulancia se alejó por el camino de tierra, la puerta quedó abierta. En la cocina, sobre el mantel bueno, todavía estaban los 4 cuencos. Ninguno había sido retirado. Ninguno había cumplido su propósito. Basilio llegó al hospital con la ropa de trabajo manchada de polvo y los ojos desorbitados. Mencía ya estaba allí, con Olaya dormida en una silla, envuelta en una manta. Lisandro apareció poco después, pálido, con una marca roja en la muñeca donde alguien lo había sujetado con demasiada fuerza en el mercado. Ninguno preguntó primero por la casa. Ninguno habló de papeles. La palabra madre llenaba todo el pasillo. Yedra estaba sentada junto a doña Tránsito, abrazando una bolsa de tela. «El médico está con ella», dijo. Mencía se acercó. «¿Tú la encontraste?» Yedra asintió. Estaba esperando. Las 2 palabras bastaron. Basilio bajó la cabeza. Lisandro se cubrió la cara con una mano. Mencía tragó saliva y miró hacia la puerta de urgencias como si quisiera entrar atravesándola. El doctor Blas Arduengo salió minutos después. Era un hombre de voz serena, pero no suave. Tenía la costumbre de decir la verdad sin adornarla. «Doña Teodora está estable». Fue un episodio cardíaco serio. Llegó a tiempo. Mencía, que había escuchado informes médicos toda su vida, sintió que esa frase le abría el suelo bajo los pies. «¿Cardíaco? ¿Desde cuándo?» El médico los miró a los 3. «No es algo nuevo. Tiene antecedentes, medicación indicada y señales claras de agotamiento. Por lo que veo, no estaba tomando el tratamiento con regularidad». «Eso no puede ser», dijo Basilio. Yedra levantó la bolsa de tela.
Yo traje sus medicinas. Mencía la tomó con manos temblorosas. Dentro había un frasco casi vacío, recetas dobladas, algunas pastillas sueltas y un pañuelo de cocina. Reconoció de inmediato nombres, dosis, fechas vencidas. El mundo se volvió demasiado claro. Su madre no solo había estado enferma, había estado administrando su enfermedad como quien administra harina, aceite y monedas. El doctor habló sin dureza, pero cada palabra pesó. Su madre no está débil solo por la edad. Está débil porque lleva demasiado tiempo actuando como si no lo estuviera. Basilio se apoyó contra la pared. Recordó la bisagra que había ajustado, la grieta del techo que nunca revisó, la silla donde ella se sentaba bajo una mancha de humedad. Había reparado casas enteras por dinero, mientras la de su madre se vencía con ella adentro. Lisandro miró sus propias manos, se acordó de cada llamada perdida, de cada voy cuando esté mejor, de cada vez que prefirió esconder su fracaso antes que dejar que Teodora lo abrazara con los bolsillos vacíos. Mencía cerró la bolsa de medicinas. Había cuidado desconocidos con paciencia, había medido respiraciones ajenas, había reconocido dolores en rostros que veía por primera vez, y no había visto el cansancio en la mujer que le enseñó a vendarse las rodillas de niña. ¿Podemos verla?, preguntó. El médico asintió. Teodora estaba despierta, recostada contra almohadas blancas. Parecía más pequeña allí, sin su delantal, sin el horno detrás, sin una mesa que atender. Al ver entrar a sus hijos, intentó sonreír. ¿Comieron algo? Nadie respondió. Esa pregunta, dicha desde una cama de hospital, terminó de romper lo que quedaba de defensa en ellos. Mencía se acercó primero. Tomó la mano de su madre con cuidado profesional, pero luego la sostuvo como hija. Mamá, por favor, no digas más que estás bien. Teodora intentó apartar la mirada. No quiero preocuparlos. Nos preocupaste más escondiéndote. Basilio se sentó al otro lado de la cama. Su voz salió áspera. Yo debí revisar tu casa, tu techo, tus cosas. Debí venir. Teodora movió apenas la cabeza. No cargues todo tú. Lisandro no pudo sentarse. Se quedó de pie a los pies de la cama, con los ojos rojos. Yo pensé que volver fracasado te iba a dar vergüenza. Teodora lo miró con una tristeza profunda. Vergüenza me daba no saber cómo ayudarte sin que salieras corriendo. Lisandro bajó la cabeza. No lloró fuerte. Solo se le quebró el cuerpo por dentro. Yedra observaba desde la puerta, sin entrar del todo. Teodora la vio y extendió un poco la mano. La niña se acercó despacio. Gracias por buscar ayuda, dijo la anciana. Yedra apretó los labios. Usted quería decir que no era nada. Ya no me dejaron. Menos mal. Por primera vez desde la noche anterior, Teodora sonrió de verdad, apenas un poco. Luego cerró los ojos, cansada. Mencía acomodó la manta sobre sus hombros. Basilio miró las manos de su madre, finas, llenas de venas y pequeñas quemaduras del horno. Lisandro se inclinó y besó sus dedos. El doctor volvió más tarde para repetir las indicaciones. Reposo, medicación estricta, nada de esfuerzos, vigilancia cercana. Después añadió lo que todos evitaban decir. La fecha de entrega de la casa es en pocos días, ¿verdad? Basilio apretó la mandíbula. Mencía miró a Lisandro. Lisandro miró al suelo. Teodora permaneció con los ojos cerrados, pero no dormía. Había escuchado. Y todos entendieron lo mismo. Mañana en que Teodora debía descansar, sus 3 hijos volvieron a la casa sin hacer ruido. El médico había ordenado reposo, medicinas a horario y nada de esfuerzos. Ella seguía en casa de Mencía por unos días, bajo vigilancia, aunque cada tanto preguntaba por el horno, por las plantas de tomate y por si alguien había cerrado bien la puerta trasera. Basilio abrió la casa con la llave de siempre. No era una llave bonita, pero en su mano pesó como si acabara de abrir algo más que una puerta. La cocina olía a leña fría, a hierbas secas y a comida guardada. Sobre la mesa todavía estaba el vaso vacío donde Teodora había puesto flores el domingo. Mencía lo tomó y lo lavó sin decir nada. «Hay que empacar lo necesario», dijo Basilio. Lisandro miró alrededor. «¿Y qué es lo necesario cuando una casa tiene toda la vida de una persona?» Nadie respondió. Empezaron por los estantes. Mencía guardó platos, tazas, paños limpios y algunas ollas pequeñas. Basilio bajó cajas del altillo. Lisandro se quedó junto al horno,
pasando la mano por la grieta del barro. No quería imaginarlo derribado, convertido en polvo por gente que nunca había probado un pan de su madre. Al mover un saco de harina, Mencía encontró la caja de lata. Estaba escondida detrás, cubierta con un paño. La abrió pensando que habría recetas viejas. Dentro vio 3 sobres, cada uno con un nombre escrito con la letra de Teodora. Basilio, Mencía y Olaya, Lisandro. Los 3 se acercaron al mismo tiempo, pero nadie se atrevió a tocarlos de inmediato. Fue Mencía quien tomó el suyo. Dentro había billetes pequeños, monedas dobladas en papel y una nota. Para que a Olaya no le falte medicina cuando la tos apriete. Mencía se llevó una mano a la boca. Basilio abrió el suyo. La nota decía: para el techo de Basilio. Él arregla casas ajenas, y la suya también merece abrigo. El dinero no alcanzaba para un techo entero, pero estaba hecho de semanas de mercado, de panes vendidos al amanecer, de medicamentos aplazados. Lisandro tardó más. Cuando abrió su sobre, encontró menos dinero, pero muchas monedas pequeñas. La nota era breve, para que Lisandro pague algo y no sienta vergüenza de volver. El silencio se volvió insoportable. Ella sabía, murmuró Lisandro. Siempre supo, dijo Mencía. Basilio apretó el sobre hasta arrugarlo. Y nosotros vinimos a quitarle la casa. No digas como si solo tú hubieras decidido, respondió Mencía, herida. Fui yo quien habló primero. Y yo no lo detuve. Lisandro se apartó. Yo necesitaba ese dinero. No me miren como si fuera menos culpable. La discusión creció, pero no por rabia verdadera. Era dolor buscando a quién golpear. Cada uno quería cargar con la culpa y al mismo tiempo huir de ella. Entonces Olaya, que había entrado con Yedra por la puerta trasera, vio los sobres abiertos sobre la mesa. ¿Eso era de la abuela? Mencía se secó rápido los ojos. Sí, mi amor. La niña miró las notas, las monedas, los nombres. La abuela guardaba para todos. ¿Y quién guardaba algo para ella? Nadie contestó. La pregunta quedó en la cocina como una campana. Yedra se acercó al saco de harina y sacó un cuaderno de tapas gastadas. Lo había visto antes, pero nunca se había atrevido a abrirlo. Esta vez lo puso sobre la mesa. Ella escribe ahí después de vender pan. Basilio abrió la primera página. Había cuentas simples: harina, sal, aceite, miel, leña. Luego aparecían frases mezcladas con números. Mencía sonó cansada. No enojarme si habla seco. Basilio prometió venir, preparar pan grande. Lisandro no contestó. Tal vez debe estar avergonzado, no presionarlo. Comprar medicina el mes que viene si sobra. Mencía se sentó como si las piernas le hubieran fallado. Yo le hablaba mal y ella me justificaba. Basilio pasó la página. Su voz salió rota. Yo decía que no podía ir, y ella hacía pan por si llegaba. Lisandro tomó el cuaderno con manos temblorosas. En una página, Teodora había escrito: si Lisandro vuelve sin nada, abrazarlo primero y preguntar después. Él cerró los ojos. Ese renglón lo derrotó más que cualquier insulto. Al final del cuaderno había una nota reciente, escrita con letra más débil: solo me duele irme sin una comida completa. No pido mucho. Una mesa llena antes de dejar la casa. Mencía abrazó a Olaya. Basilio miró el techo, donde una mancha antigua mostraba una filtración que nunca reparó. Lisandro dejó el cuaderno sobre la mesa y fue hasta el horno. Durante años habían creído que su madre no pedía nada porque no necesitaba nada. En realidad, Teodora había estado pidiendo con panes, con cuencos, con flores, con llamadas cortas y con una frase repetida hasta volverse invisible: estoy bien. Ese día, dentro de la casa vacía, los 3 entendieron que el amor de su madre no era una excusa para seguir fallándole. Era la última oportunidad de aprender a volver. Don Evaristo no esperó a que la familia terminara de empacar. Llegó 2 días después con 2 trabajadores, una carpeta nueva y latas de pintura roja para marcar lo que debía retirarse antes de iniciar la reforma. Basilio lo vio desde el patio y salió al camino con el rostro endurecido. Mi madre todavía no ha recogido sus cosas. Lo sé, respondió Evaristo con educación seca. Por eso no estamos demoliendo, solo preparando. Preparar. Otra palabra limpia para una herida sucia. Los hombres midieron el patio, marcaron una pared del cobertizo y pintaron una cruz sobre unas tablas viejas. Yedra,
que estaba juntando hierbas del huerto para Teodora, dejó la cesta en el suelo al ver que uno de los trabajadores entraba a la cocina. «Ay, no», dijo. El hombre apenas la miró. «Niña, apártate». Yedra corrió hacia la puerta, pero no pudo impedir que la brocha roja tocara el costado del horno. Una línea gruesa quedó sobre el barro, atravesando la grieta antigua como una sentencia. Lisandro llegó en ese momento. Se quedó quieto un segundo y luego avanzó con rabia. «No toquen eso». Basilio lo sujetó por el brazo antes de que empujara al trabajador. «Lisandro, no así». «Entonces, ¿cómo? Miramos mientras lo marcan como si fuera basura». Don Evaristo cerró la carpeta. «Ese horno no figura como pieza protegida ni como construcción útil. Será retirado». Mencía llegó con Teodora poco después. La anciana insistió en pasar por la casa para buscar un chal y revisar sus plantas. Caminaba despacio, apoyada en el brazo de su hija. Tenía el rostro pálido, pero los ojos atentos. Al cruzar la puerta de la cocina, vio la línea roja. No dijo nada al principio. Se soltó suavemente de Mencía y avanzó hasta el horno. Apoyó la palma sobre el barro marcado. Sus dedos tocaron la pintura fresca y se mancharon. «Te vas a ensuciar, mamá», dijo Mencía, casi sin voz. Teodora miró su propia mano. Luego miró a don Evaristo. «¿También van a borrar el olor?» El hombre no entendió. «Señora, en este horno hice pan cuando mis hijos tenían fiebre. Aquí calenté comida cuando no alcanzaba para carne. Aquí mi esposo apoyaba las manos cuando volvía cansado. En este barro hay más de nosotros que en cualquier papel». Don Evaristo mantuvo la compostura. «Yo compré la propiedad, no los recuerdos». Teodora asintió despacio. «Eso es lo triste, que haya cosas que no entren en un contrato». Lisandro tenía los ojos llenos de lágrimas. Basilio miraba el suelo. Mencía sostenía el bola y encinas contra el pecho. Mesandro, durante años, los tres habían oído a su madre. Ahora cada palabra suya les llegaba tarde, pero les llegaba entera. Teodora respiró con dificultad. Basilio dio un paso, preocupado, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Yo firmé porque los vi ahogados. Firmé porque soy su madre y pensé que si esta casa les daba alivio, debía entregarla. Pero no crean que no me dolió. Me dolió mucho, me dolió más de lo que me atreví a decir». Mencía rompió a llorar en silencio. No eran lágrimas grandes ni teatrales, eran lágrimas de una hija que por fin escuchaba lo que su madre había escondido para no incomodarla. Basilio se acercó a Teodora. «Madre, vamos a arreglar esto». Ella lo miró con cansancio. «No lo prometas si no sabes cómo». La frase fue justa. Dolió porque era justa. Don Evaristo avisó que el plazo seguía corriendo. Si no se entregaba la casa limpia, habría cargos adicionales. Luego ordenó a los trabajadores retirarse. No quería un escándalo en plena calle, menos con doña Tránsito y otros vecinos empezando a asomarse desde la esquina. Cuando se fueron, la cocina quedó marcada con pintura roja. Yedra tomó un paño húmedo e intentó borrar la línea del horno, pero solo consiguió manchar más el barro. «No sale», dijo frustrada. Lisandro se agachó junto a ella y tomó el paño. «Entonces no la borremos todavía». «¿Por qué?» «Para recordar lo cerca que estuvimos de dejar que lo destruyeran». Teodora se sentó en la silla más cercana. Estaba agotada, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no parecía solo una mujer a punto de perder su casa. Parecía una madre que por fin había dejado de pedir perdón por sentir dolor. Lisandro miró a Basilio y a Mencía. «Si dejo que derriben este horno, no voy a poder volver a llamarla madre sin sentir vergüenza». Basilio respiró hondo. «Entonces no dejemos que pase». Mencía cerró el bolso de medicinas. «Pero no alcanza con llorar aquí. La casa ya está vendida». Y esa verdad, dicha en voz baja, puso a todos de pie. Porque por primera vez no bastaba con arrepentirse. Había que hacer algo antes de que la pintura roja se convirtiera en escombros. Esa misma tarde, Basilio, Mencía y Lisandro fueron a hablar con don Evaristo. Lo encontraron en una oficina pequeña del pueblo vecino, rodeado de planos de casas antiguas, convertidas en alojamientos. Sobre una pared había fotografías de patios reformados, puertas pintadas y cocinas sin humo. Todo se veía limpio, demasiado limpio. «Queremos recuperar la casa», dijo Basilio. Don Evaristo los miró sin sorpresa. Tal vez ya esperaba ese momento. «La compraventa está firmada, lo sabemos. Entonces saben que no estoy obligado a deshacer nada». Mencía apretó los dedos sobre su bolso.
Podemos devolver el dinero. Evaristo abrió un cajón, sacó el contrato y revisó una hoja. No solo el dinero. Hay gastos de gestión, adelantos a trabajadores, planos, permisos. Si quieren que considere venderla de vuelta, será por una cantidad mayor y con un plazo claro. La cifra que escribió en un papel los dejó mudos. Basilio fue el primero en reaccionar. Eso es demasiado. Es negocio, respondió Evaristo. No castigo. Lisandro soltó una risa amarga. Para usted quizá no hay diferencia. Basilio le lanzó una mirada de advertencia. Necesitaban una puerta abierta, no una pelea. Salieron de la oficina con el papel doblado en la mano. En la calle, el ruido del mercado parecía venir de lejos. Mencía leyó la cifra otra vez y negó con la cabeza. No podemos. Voy a pedir un préstamo, dijo Basilio. Otro. Ya estás hundido. Entonces dime qué hacemos. Lisandro dio un paso atrás. Esto es por mi culpa. Yo necesitaba vender. Si no fuera por mis deudas. Mencía lo cortó. No empieces a huir antes de caminar. Él no respondió. La vergüenza tenía la forma de una puerta abierta, y Lisandro llevaba años atravesándola para escapar. Cuando volvieron a la casa, Teodora estaba sentada junto al horno, con una manta sobre los hombros. Yedra le leía en voz baja las cuentas del cuaderno, aunque ninguna de las dos parecía prestar atención a los números. Basilio puso el papel sobre la mesa. Evaristo pide más. Teodora lo miró. Entonces dejen la casa. No quiero que por mí se destruyan entre ustedes. Mencía se arrodilló junto a ella. No es solo por ti, mamá. Es porque entendimos tarde, pero entendimos. Entender tarde también cansa. La frase no era reproche, era verdad. Durante unos minutos nadie habló. El horno marcado con pintura roja parecía escuchar. Afuera, el huerto seguía creciendo, sin saber de contratos. Yedra fue la primera en romper el silencio. ¿Y si ven pen? Lisandro la miró. ¿Qué? Pan, tortas, pasteles de miel, todos compran los de doña Teodora. Si el pueblo quiere ayudar, que no sea solo con lástima, que compre. Basilio se pasó una mano por la frente. Eso no alcanza para una casa. No para toda, dijo Yedra. Pero sí para empezar, y si empiezan, la gente ve que no solo están llorando. Mencía miró a Lisandro. Él tenía la vista fija en el horno. De niño había amasado junto a su madre más que sus hermanos. Sabía cuándo la masa necesitaba agua, cuándo el fuego estaba demasiado vivo, cuándo una torta de calabaza debía salir antes de dorarse de más. Lo había olvidado porque le dolía recordar quién había sido antes de fracasar. Yo puedo aprender otra vez, dijo. Teodora levantó la mirada. ¿Estás seguro? Lisandro se acercó al gancho donde colgaba el delantal viejo de su madre. Lo tomó con cuidado. Era demasiado pequeño para él, pero se lo puso igual. No sé si puedo salvar la casa, pero puedo empezar por no esconderme. Basilio asintió. Yo arreglo el horno. Si va a trabajar, que trabaje bien. Mencía tomó el cuaderno. Yo organizo pedidos, pagos y medicinas, y tú, mamá, solo diriges. Nada de cargar sacos ni estar de pie todo el día. Teodora miró a sus tres hijos. Había miedo en sus caras, pero también algo nuevo, presencia. No promesas lanzadas desde lejos, sino cuerpos allí, en su cocina, dispuestos a ensuciarse las manos. Los primeros panes suelen salir mal, dijo al fin. Lisandro intentó sonreír. Entonces tendremos que hacer segundos. Teodora tocó el borde del horno con los dedos manchados aún de rojo. El que sabe volver a empezar no pierde del todo el oficio. Esa noche no reunieron dinero. No solucionaron la deuda. No convencieron a Evaristo de nada. Pero por primera vez desde la venta, la cocina no olió solo a pérdida. Olió a harina abierta, a leña acomodada y a una pequeña posibilidad que todavía necesitaba fuego. El primer pan se quemó por debajo, el segundo quedó duro como piedra. El tercero se abrió por un costado y derramó el relleno de acelga sobre las brasas. Lisandro miró la bandeja con el rostro derrotado, mientras Yedra intentaba no reírse y Olaya tosía suavemente desde una silla, envuelta en una manta. Teodora estaba sentada junto a la mesa, con el cuaderno sobre las rodillas y un vaso de agua al alcance. Mencía no la dejaba levantarse sin permiso. Basilio había reforzado la base del horno esa mañana, tapando la grieta con barro fresco y paciencia de albañil arrepentido. «Dijiste que sabías», murmuró Basilio. Lisandro le lanzó una mirada.
Dije que podía aprender otra vez. Teodora tocó la mesa con los nudillos. Menos orgullo y más harina. La masa no tiene la culpa de sus culpas. Yedra no aguantó y soltó una risa breve. Incluso Mencía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero iluminó la cocina más que la lámpara. Lisandro volvió a amasar. Esta vez escuchó. Teodora le indicó que no apretara tanto, que dejara respirar la masa, que no tuviera miedo de ensuciarse. Basilio ajustó la leña para que el fuego no mordiera tan fuerte. Mencía anotó cantidades, horarios y precios. Olaya pegó etiquetas torcidas en los paquetes. El horno de Teodora. Está mal escrito aquí, dijo Yedra, señalando una etiqueta. Olaya frunció el ceño. Entonces cómpralo tú y no te quejes. La risa volvió, más clara. Teodora se llevó una mano al pecho, pero esta vez no por dolor. Había extrañado ese ruido, su familia equivocándose junta. Al mediodía lograron una hornada decente, tortas pequeñas de calabaza, pastelitos de miel y algunas piezas de acelga que no eran perfectas, pero olían a la cocina de Teodora. Lisandro quiso tirar las que salieron feas. Yedra las tomó. Esas se venden más baratas. La gente también come panes feos. Doña Tránsito fue la primera en llegar al puesto improvisado en el mercado. Miró el cartel, miró a Lisandro con delantal y luego a Basilio cargando canastas. Vaya. Los hijos de Teodora descubrieron que la harina no muerde. Basilio aceptó el golpe sin defenderse. Nos mordió tarde, doña Tránsito. La vecina compró 6 panes y pagó 10. Tu madre me dejó comer fiado un invierno entero. No estoy pagando pan. Estoy devolviendo memoria. La frase corrió por la plaza. Otros vecinos se acercaron, algunos por curiosidad, otros por cariño a Teodora, otros porque las tortas olían demasiado bien para hacerse los indiferentes. Yedra repartía pedidos con una seriedad de comerciante antigua. Olaya contaba monedas bajo la vigilancia de Mencía. Lisandro atendía al público con torpeza al principio, luego con esa gracia que había tenido antes de que la vergüenza lo apagara. El horno de Teodora no era todavía un negocio. Era una mesa con mantel, unas cestas y un nombre escrito a mano, pero la gente se detenía. Preguntaba por la salud de Teodora, encargaba pan para el día siguiente, dejaba monedas extra. Algunos prometían comprar para familiares, otros ofrecían leña, harina, miel o manos para reparar el patio. Por la tarde, Basilio llevó la primera caja de dinero a la casa. No era mucho frente a la cifra de Evaristo, pero era dinero ganado sin arrancarle nada más a su madre. Mencía separó una parte para medicinas, como primera regla. Lisandro no protestó. Antes de la casa, ella dijo. Teodora escuchó eso y bajó la mirada. Durante años había puesto a todos antes que a sí misma. Oír a sus hijos cambiar el orden la dejó sin palabras. Esa noche, cuando cerraban la cocina, llegó un muchacho con un sobre. Preguntó por Basilio y entregó un aviso firmado por don Evaristo. Basilio lo abrió delante de todos. El documento era breve. Si la familia no reunía la cantidad acordada dentro del plazo, el horno sería desmontado primero para iniciar las obras. Lisandro tomó el papel y lo leyó otra vez. Mencía abrazó a Olaya contra su pecho. Yedra miró la línea roja sobre el barro como si fuera una herida abierta. Teodora cerró el cuaderno despacio. La jornada había demostrado que podían empezar, pero también que el tiempo no iba a esperarlos por compasión. Basilio dejó el aviso sobre la mesa, junto al dinero de la primera venta. Entonces mañana horneamos más. Lisandro asintió. Y mejor. Mencía guardó las medicinas de Teodora en una caja aparte, y sin que mamá se desgaste. Teodora miró a sus hijos, al horno marcado, al pequeño montón de monedas y a la niña Yedra de pie junto a la puerta. No sabía si lograrían recuperar la casa, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando sola. La mañana fijada por don Evaristo llegó con un silencio raro sobre Valdelumbre. No era un día de fiesta, pero desde temprano varias puertas se abrieron antes de lo habitual. Doña Tránsito caminó hacia la casa de Teodora con su bastón, una bolsa de monedas y una expresión que no admitía preguntas. Detrás de ella iban 2 vecinas con canastas de pan encargado, el herrero con un saco de leña y una mujer del mercado que llevaba miel fiada para la siguiente hornada. En la casa, Mencía revisaba la medicación de su madre con una firmeza que antes reservaba para sus pacientes.
Basilio había pasado la noche terminando un refuerzo bajo el alero del patio. Lisandro, con el delantal manchado de harina, envolvía los últimos panes de hierbas. Yedra corría de la cocina al portón con una libreta de pedidos apretada contra el pecho, como si llevara un documento importante. Teodora estaba sentada junto al horno. No debía estar de pie mucho tiempo, y todos se lo habían repetido. Ella había obedecido casi todo, pero esa mañana pidió que le dejaran ponerse su chal oscuro y que no la sacaran de la cocina. «Si vienen por el horno, quiero verlo con mis ojos», dijo. Mencía quiso protestar, pero Basilio negó despacio con la cabeza. Había días en que cuidar a una madre no significaba impedirle sufrir, sino no dejarla sufrir sola. A media mañana apareció la camioneta de don Evaristo. Bajaron 2 trabajadores con herramientas, y detrás de ellos el propio Evaristo, con la misma carpeta clara de siempre. Se detuvo al ver gente frente a la casa. No era una multitud agresiva, era peor para él. Eran vecinos quietos, conocidos, clientes, testigos, gente que no gritaba, pero tampoco se movía. «Esto no es necesario», dijo Evaristo mirando a Basilio. «Sí lo es», respondió él. «Hoy no va a tocar ese horno sin escuchar primero una propuesta». Evaristo suspiró. El plazo terminó. Mencía se adelantó con una carpeta en la mano. «Tenemos una parte importante del pago. Aquí están los recibos de ventas, los pedidos firmados y mi solicitud aprobada para trasladarme al puesto sanitario de Valdelumbre. Voy a vivir cerca de mi madre». Lisandro dejó sobre la mesa otra libreta. «El horno de Teodora ya tiene encargos para 3 semanas. Pan para el mercado, tortas para la escuela, pasteles de miel para 2 tiendas. No es una promesa vacía, es trabajo». Basilio puso un sobregrueso junto a las libretas. «Y yo puedo reparar 2 de las casas que usted quería adaptar. Trabajo descontado del saldo, con contrato y fechas». Don Evaristo miró los papeles. No parecía conmovido. Calculaba. Esa era su manera de mirar el mundo. Pero esta vez sus cuentas no estaban solas. Doña Tránsito dio un paso al frente y dejó su bolsa de monedas sobre la mesa. «Eso es para la señal». Otra vecina puso unos billetes doblados. El herrero ofreció trabajo para el portón sin cobrar mano de obra. La mujer de la miel dejó constancia de suministro fiado. Uno a uno, varios vecinos hicieron algo pequeño. Ninguno salvaba la casa por sí solo, pero juntos formaban una respuesta que no cabía en la frialdad de una compraventa. Evaristo cerró la carpeta. «Yo no hago caridad». Teodora se levantó entonces. Mencía quiso sostenerla, pero la anciana caminó sola los pocos pasos hasta la boca del horno. Apoyó la mano en el barro marcado por la línea roja. Su voz no fue fuerte, pero todos la escucharon. «Yo tampoco pido caridad. Vendí esta casa porque vi a mis hijos ahogados y pensé que una madre debía hacerse a un lado. Pero me equivoqué en algo. Una madre puede ayudar a sus hijos sin desaparecer de su propia vida». Basilio bajó la mirada. Lisandro apretó los labios. Mencía lloró sin apartar los ojos de ella. Teodora siguió. «Usted compró paredes, señor Evaristo. Lo entiendo. Pero aquí hay un horno que dio de comer cuando no había mucho que repartir. Hay un patio donde mis hijos aprendieron a caminar. Hay vecinos que un día salieron de esta puerta con pan fiado. No le pido que sienta lo que nosotros sentimos. Solo le pido un trato justo para no ver cómo destruyen lo único que todavía puede reunirnos». Don Evaristo miró a los vecinos. Entendió algo que no tenía que ver con lágrimas. Si demolía aquel horno delante de todo Valdelumbre, sus futuros alojamientos nacerían con el rechazo del pueblo entero. Si aceptaba una venta de vuelta con garantías, no perdía dinero y evitaba una enemistad inútil. Pidió revisar los papeles. Basilio explicó su propuesta con detalle. Una cantidad inmediata, el trabajo de reparación descontado, pagos mensuales del horno y el puesto del mercado como respaldo. Mencía añadió fechas, gastos médicos cubiertos y su traslado. Lisandro mostró pedidos, cuentas claras y la lista de vecinos que comprarían cada semana. No era una solución mágica. Era dura, lenta y posible. Finalmente, Evaristo tomó la pluma. «Aceptaré la recompra con pago aplazado, pero si fallan, el contrato se ejecuta». «Esta vez no vamos a fallar», dijo Lisandro. Evaristo lo miró. «Eso espero por ustedes y por mi dinero». Doña Tránsito soltó un resoplido, pero Teodora le tocó el brazo para que no dijera nada. No necesitaban que Evaristo se volviera bueno.
Necesitaban que el horno siguiera en pie. El nuevo acuerdo se firmó sobre la mesa vieja. Basilio firmó primero, con manos de albañil y ojos húmedos. Mencía firmó después, respirando hondo. Lisandro tardó unos segundos antes de escribir su nombre, como si al hacerlo dejara atrás al hombre que siempre huía. Por último, Teodora firmó como testigo de su propia permanencia. Cuando Evaristo se marchó con sus trabajadores, nadie gritó de alegría. La emoción fue más profunda y más cansada. Yedra tocó la línea roja del horno. ¿Ahora sí podemos borrarla? Basilio negó despacio. No. Mejor la cubrimos con barro nuevo, que quede debajo, para acordarnos. Lisandro tomó un puñado de barro preparado y lo puso en manos de su madre. Teodora lo miró, sorprendida. Empiece usted, dijo él. La anciana cubrió el primer tramo de pintura roja. Luego Basilio añadió otro poco. Mencía puso el suyo. Lisandro alisó la superficie con cuidado. Yedra también quiso ayudar, y Teodora le dejó cerrar la grieta más pequeña. Cuando terminaron, el horno seguía marcado por dentro, pero ya no sangraba rojo por fuera. La casa no estaba salvada del todo. Quedaban deudas, pagos, trabajo, cansancio, pero por primera vez la firma de un contrato no estaba sacando a Teodora de su hogar. Estaba obligando a sus hijos a volver a él con las manos llenas de responsabilidad. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron distintos. Basilio llegaba los viernes por la tarde con herramientas, madera y una bolsa de pan duro para las gallinas de una vecina. Primero reparó el techo de Teodora, después cambió las tejas rotas, reforzó la puerta trasera y arregló la humedad de la cocina. Cada golpe de martillo parecía responder a una ausencia antigua. No hablaba mucho. Basilio nunca había sido hombre de palabras largas, pero un día, mientras ajustaba una viga, miró a su madre y dijo: «Este techo ya no vuelve a gotear encima de usted». Teodora no contestó enseguida. Solo le acercó un vaso de agua y le tocó el hombro. Mencía consiguió finalmente el traslado al pequeño puesto sanitario de Valdelumbre. No era un empleo más cómodo, pero le permitía estar cerca. Al principio llegaba agotada igual, con papeles, horarios y preocupaciones por Olaya. La diferencia era que ahora, al terminar el turno, no llamaba desde lejos para decir que no podía ir. Caminaba hasta la casa, revisaba las medicinas de Teodora, preparaba infusiones y se sentaba a comer aunque fuera media sopa. Olaya mejoró con el aire del pueblo y con la calma de saber que su abuela estaba cerca. A veces estudiaba junto al horno, envuelta en una manta, mientras Teodora le contaba historias de cuando su madre era niña y se enojaba si el pan salía torcido. Lisandro convirtió el puesto del mercado en un pequeño negocio. El horno de Teodora empezó con una mesa, luego con un toldo, y después con un mostrador de madera que Basilio construyó con restos buenos de una obra. No todo salió bien. Hubo semanas flojas, panes quemados, clientes exigentes y cuentas que no cerraban. Pero Lisandro ya no desaparecía cuando algo salía mal. Volvía a la cocina, abría el cuaderno y preguntaba: «Madre, ¿qué corregimos?». Teodora ya no amasaba hasta agotarse. Dirigía sentada, probaba la masa con los dedos y reprendía con dulzura cuando alguno quería apurar el fuego. Yedra se encargaba de llevar pedidos pequeños. Los tres hermanos se pusieron de acuerdo para que la niña siguiera estudiando, tuviera ropa decente y comiera allí sin sentir que debía pagar cada gesto con gratitud. «Nadie te está comprando», le dijo Mencía una tarde al verla demasiado seria. «Esta también es tu mesa». Yedra miró a Teodora. «¿De verdad?». La anciana le puso un pan pequeño en las manos, desde el día en que te sentaste en ese cuenco vacío. Con el tiempo, alrededor del huerto empezaron a levantarse espacios nuevos. Basilio no construyó una casa grande, sino una habitación sencilla con techo firme para pasar fines de semana con su familia. Mencía adaptó una casita detrás del huerto, cerca de las hierbas aromáticas, para que Olaya tuviera aire y sol. Lisandro arregló un cuarto junto al portón, pequeño pero suyo, con una mesa para cuentas y una ventana, desde donde podía oler el horno antes del amanecer. No volvieron a vivir como cuando eran niños. Eso habría sido mentira. Cada uno tenía su vida, sus deudas, sus cansancios, pero ya no usaban esas vidas como excusa para dejar a Teodora al final del pueblo. Habían aprendido algo simple y difícil. Una madre no necesitaba que todos se quedaran pegados a su falda.
necesitaba no ser la última en la lista de todos. La casa también cambió. El techo quedó firme, el horno fue reforzado. El huerto volvió a llenarse de tomates, cebollas, calabazas y menta. La mesa vieja se mantuvo en el centro de la cocina, pero ya no tenía solo 4 cuencos. Había más. Para Olaya, para Yedra, para Doña Tránsito cuando pasaba solo a mirar y terminaba comiendo, para algún vecino que llegaba con una excusa y se quedaba por el olor del pan. Una tarde, cerca del final del verano, los 3 hijos llegaron casi al mismo tiempo. Basilio traía un ramo comprado en el mercado, grande y demasiado elegante. Mencía llevaba flores blancas envueltas en papel. Lisandro apareció con una maceta de hojas brillantes, porque el vendedor le aseguró que duraba mucho. Los 3 dejaron sus regalos sobre la mesa con una torpeza tierna, esperando que Teodora se alegrara. Ella los miró y sonrió. Era una sonrisa verdadera, agradecida, pero Yedra, que venía entrando por el patio, entendió enseguida lo que faltaba. Sin decir nada, corrió hacia la cerca y volvió con un manojo de cúcara amarilla, sencillo, desigual, con tierra todavía en los tallos. Estas son las que le gustan. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Basilio miró las flores que había comprado y luego el ramo humilde en manos de Yedra. Mencía bajó la vista. Lisandro se pasó una mano por la cara. Durante años habían recordado qué pan le gustaba a cada uno, qué sopa los curaba, qué rincón de la casa los abrigaba, pero no habían sabido la flor preferida de su madre. Teodora tomó las cúcaras amarillas y las puso en el vaso viejo de siempre. Luego acomodó también las otras flores, porque una madre que ha sufrido no por eso desprecia los intentos tardíos. No se trata de acertar siempre, dijo con suavidad. Se trata de mirar. Mencía se acercó y la abrazó. Perdón por haber mirado tan tarde. Teodora le acarició el cabello, como cuando era niña. Yo tuve tristeza. Mucha. No quiero negarla. Pero sigo aquí. Y mientras esté aquí, prefiero llenar la casa de días nuevos antes que vivir contando los que dolieron. Esa noche comieron juntos. Basilio cortó el pan. Mencía sirvió la sopa. Lisandro trajo pastelitos de miel. Olaya puso cucharas. Yedra colocó los cuencos sin que nadie se lo pidiera. Doña Tránsito llegó con una excusa cualquiera y terminó sentada cerca de la puerta, diciendo que solo probaría un poco, aunque repitió 2 veces. Teodora ocupó la cabecera. Ya no parecía una mujer esperando a que sus hijos recordaran el camino. Parecía una madre cansada, sí, pero acompañada. Una mujer que había perdido casi todo lo que amaba, y aún así, había vivido lo suficiente para ver cómo sus hijos aprendían a regresar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando la cena terminó, nadie se levantó deprisa. Nadie miró el reloj con culpa. Nadie prometió la próxima semana como quien deja una deuda en el aire. Basilio habló de las reparaciones pendientes. Mencía recordó la hora de la medicina. Lisandro preguntó cuánta miel haría falta para el pedido del lunes. Olaya bostezó junto al horno. Yedra apoyó la cabeza sobre la mesa, tranquila por primera vez en mucho tiempo. Teodora miró los cuencos vacíos, vacíos de comida, no de ausencia. Esa diferencia le humedeció los ojos. Hay casas que se pueden vender y volver a comprar. Hay techos que se reparan, hornos que se refuerzan, paredes que se pintan de nuevo. Pero los años que una madre pasa esperando en silencio no regresan intactos. Nadie puede devolverle a Teodora todos aquellos domingos en que la sopa se enfrió frente a sillas vacías. Aún así, tuvo una suerte que muchas madres no tienen. Sus hijos entendieron mientras ella todavía podía escucharlos. Volvieron cuando aún podía sentarse a la mesa. Aprendieron su flor preferida cuando sus manos todavía podían acomodarla en un vaso de agua. Y aquella noche, en la casa del final de Valdelumbre, ningún cuenco quedó abandonado hasta enfriarse. Teodora escuchó a Basilio, Mencía y Lisandro decirle, «Mamá», varias veces, por cosas pequeñas, por pan, por sal, por una manta, por una risa, y cada vez que la llamaban, ella levantaba la vista, como si esa palabra, dicha a tiempo, fuera la verdadera forma de recuperar un hogar.